Salmo 25, verso 7, inciso A, 31 de mayo del 2020. Pecados de juventud. Amado papito, que a través de la reflexión de este mensaje podamos escuchar con claridad tu dulce voz y podamos entender tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 7 del Salmo 25: de las equivocaciones de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu amor y en atención a tu bondad, acuérdate de mí, oh Yahvé. Qué hermoso verso se abre para nosotros en esta primera predicación que se va a dedicar a este verso. Como bien supondrán, este no es el único mensaje que se va a predicar de este verso 7. Un verso que resulta muy interesante. De las equivocaciones de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Recuerdan que en el anterior verso se hablaba de acordarse. Conforme a tu amor y en atención a tu bondad, acuérdate de mí, oh Yahvé. Het es la letra del alefato hebreo con la que inicia este verso, dando continuidad a la estructura acróstica de este Salmo 25. Bien, vamos a analizarlo y resulta que en hebreo la primera letra de este verso es Het y sirve para introducir la primera palabra de este verso, que es equivocaciones, o por lo menos la forma en la que lo traducimos. Explico. La palabra hebrea hatá significa originalmente errar un blanco. En el entrenamiento del uso del arco y la flecha, al fallar en dar en el punto asignado, se decía hatá. Ese es el origen de la palabra hatá. Los muchachos aprendían a usar el arco y a tirar las flechas, y el instructor les indicaba dónde debía de dar la flecha, y cuando el muchacho tiraba la flecha y la flecha no daba en el lugar correcto, se decía hatá, has fallado, has equivocado el blanco. El paso del significado literal al empleo metafórico describe el comportamiento equivocado de una persona que lesiona una relación. Si usted tiene el boletín, ahí está, si lo puede imprimir, subráyelo, y si no, escriba esto porque es muy importante. Describe, hatá, describe el comportamiento equivocado de una persona que lesiona una relación. No solamente es que me porté mal o que hice algo mal, implica que hay una conducta equivocada que está dañando una relación. O sea, lo que yo estoy haciendo no solo está mal, sino que está dañando una relación. Eso es hatá. Y es muy interesante, de hecho vamos a empezar a entrar en todo este léxico del pecado, de lo que nosotros llamamos pecado, que a lo mejor ni lo tenemos bien claro, pero estoy seguro que ahora con el estudio de estas palabras hebreas nos va a quedar mucho más claro. Pero vean en lo que estamos comenzando. Lo que yo hago va a afectar a otras personas. Y la forma en la que afecta a esas personas es mucho más determinante que la intención o no. Ya ven que luego la gente dice, ay, pero no era mi intención. Pues no se trata de si era o no tu intención. Se trata del daño que provocaste. Y vean que desde allí ya estamos fallando muchos de nosotros. Nosotros cristianos evangélicos. Olvídate de los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, cristianos evangélicos, nos escudamos, porque bien que sabemos que estamos haciendo mal, pero nos escudamos bajo la idea de, es que no era mi intención, es que yo nomás dije la verdad, es que yo nomás dije lo que era, o es que yo así soy, o yo no pensé que fueran a tomarlo a mal. Bueno, en realidad no importa lo que hayas pensado, sentido o cuál haya sido tu intención.
Si se está dañando una relación, entonces es hatá. Has cometido un hatá, y ahorita lo seguimos explicando. Pero es la primera palabra de nuestro léxico acerca de pecado. Cuando hablamos de pecado, comenzamos hablando de aquello que daña una relación. Quiere decir que si yo estoy queriendo saber si hay pecado en mi vida, lo primero que tengo que hacer es observar mis relaciones, observar a las personas con las que convivo y ver cómo está esa relación con las personas con las que convivo. Algo a lo cual la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos con esa ceguera mental, con esas cataratas en nuestros ojos, con esa negrura de nuestra alma, perdón por lo de alma, pero con todo eso, y decimos, no, pues yo estoy bien, y ahí empieza nuestro problema. La idea base es que Yahvé, fíjate bien, ha marcado un objetivo. El entrenador es Yahvé y ha marcado un objetivo, un propósito a la vida de cada ser humano. Siguiendo las instrucciones de vida dadas por él en las Sagradas Escrituras, se cumplirá ese objetivo, ese propósito, y se disfrutará de vida en plenitud. ¿Ok? En resumen, en la Biblia, porque no todo lo que está en la Biblia es aplicable, por ejemplo, Caín mató a Abel, eso no es aplicable, ¿verdad? En la Biblia están contenidas las instrucciones para poder vivir una vida en plenitud. Las instrucciones de Dios tienen el propósito, el objetivo de llevar tu vida y la mía a plenitud. Hay otras instrucciones en la Biblia como ofrendas, sacrificios y rituales y construyen un templo y todo eso. Esas no son instrucciones divinas, esos son mandamientos de hombres. Jesús lo dijo, ustedes han invalidado la voluntad de Dios para seguir instrucciones de hombres. Jesús hablaba, Moisés les dio esta instrucción, no dice Dios, dice Moisés. Fíjate, según el Éxodo, Dios le da a Moisés la ley, la Torá, y Moisés la entrega al pueblo. Y en la época de Jesús, los fariseos se sentían orgullosos de que cumplían fielmente con la ley. Y Jesús dice, la ley que les dio Moisés. Y todavía hay otras ocasiones en las que Jesús dice, sus antiguos les dijeron esto. O sea, ni siquiera fue Moisés, fueron otros los que le fueron allá añadiendo. O sea, lo que está diciendo Jesús es que la voluntad original de Dios ha sido alterada por los escribas y por los religiosos. La gente que inventó las religiones le fue agregando, así como en alguna religión inventaron que no debes tomar café, o que en otra religión inventaron que no debes ir al cine, o que en otra religión inventaron, yo no sé qué tanto inventan. Esos son inventos de hombres, y a veces la gente se obsesiona en cumplir las reglas hechas por seres humanos y no las instrucciones de Dios. Si tú sigues las reglas de una religión, tu vida se va a apagar. Vas a ser una persona amargada, aburrida, cara larga, regañando a todo mundo. Si tú sigues las instrucciones de Dios, tú vas a llevar una vida plena, vas a ser feliz, te vas a sentir libre, vas a tener paz en tu corazón, no vas a tener miedo, el rencor va a huir de ti y vas a poder vivir en plenitud. Ese es el propósito de Dios. Y si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, viviremos en plenitud. El discipulado, los estudios bíblicos, todo lo que estamos haciendo es para descubrir esas instrucciones de Dios y también para ir quitando todas aquellas instrucciones humanas que nada más tienen el propósito de cargarnos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Hay de ustedes fariseos que ponen cargas sobre el pueblo, o sea, los ayunos, los rituales, lo que está prohibido hacer en Sabbat, todo eso eran cargas que le ponían al pueblo. Pero Jesús dice, pero ustedes ni con un dedo les levantan. Jesús aclaró, los fariseos son hipócritas, en el sentido de que los fariseos presumían que ayunaban, pero no ayunaban. Presumían que hacían esto o aquello y no lo hacían.
pero el pueblo lo creía y Jesús los desenmascaró. El día de hoy sucede lo mismo. Los líderes religiosos ponen cargas sobre la gente de su congregación y la congregación está tratando de cumplir y piensa que su líder está cumpliendo y su líder está en otras cosas. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Jatá. Jatá es errar ese objetivo de vida. Dios nos dio instrucciones para vivir en plenitud. Jatá es cuando yo no cumplo con ese propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas una vida abundante. Jesús lo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tienes vida abundante? Perfecto, estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿No tienes vida abundante? Entonces has cometido jatá. Has errado el propósito, has fallado en lograr el propósito de Dios y por tanto no vives en plenitud. No desarrollar el potencial de vida en fraternidad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Desarrollar el potencial de la vida en fraternidad. El propósito de Dios es que podamos vivir en fraternidad, no aislados, sino en fraternidad. Sigamos. Esta es la principal raíz hebrea para designar lo que nosotros conocemos como pecado y describe el acto de cometer una falla, equivocarse. Fíjate dónde empieza la idea de pecado en la Biblia. La mayoría de nosotros, la idea de pecado comenzó con una serie de prohibiciones. Está prohibido ir al cine, está prohibido ver películas, está prohibido leer los libros del el adolescente que era mago y que traía una marca aquí en la frente, ¿verdad? Esas son prohibiciones humanas, eso no es pecado, no te va a pasar nada por leer. Una vez una hermana me dijo, no de estos libros, sino de otro libro, pero una hermana me dijo hace algunos años, me dijo, hermano, es que hay unos adolescentes que están leyendo un libro. Ay, hermana, como estamos, ya que estén leyendo, ya es milagro, ya es ganancia, ¿eh? Y no hay pecado porque lean tal o cual libro. Ni luego ni lo entienden, pero bueno, es otro tema. El uso bíblico de esta palabra, jatá, indica que errar un objetivo tiene que ver directamente con la lesión de una relación comunitaria. O sea, en español, tomas la palabra jatá y buscas en la concordancia hebrea todas las veces que aparece la palabra jatá en el Antiguo Testamento y descubres, o descubrieron los eruditos, que cada vez que se utiliza la palabra jatá en la Biblia, se utiliza para hablar de una lesión en una relación comunitaria. ¿Okay? O sea, tiene que ver con algo que afectó la armonía de una comunidad. Llámese matrimonio, familia, tribu, clan, iglesia, congregación, lo que sea. ¿Okay? Bien. Un ser humano falta contra otro ser humano o contra Dios. Falla en la fraternidad. ¿Ok? Eso es jatá. Fallar en la fraternidad. Hacia otro ser humano o hacia Dios. Si yo hago algo que rompe mi comunión con Dios, eso es jatá. Si yo hago algo que rompe la fraternidad en mi hogar, en mi congregación, eso es jatá. Fíjate, nosotros nos vamos por las intenciones, pero no era mi intención. Yo no quería hacer nada malo, nos vamos por la intención. Y aquí sí es muy diferente, ¿verdad? No se hagan bolas. Hay otras situaciones en las que decimos que lo importante es la intención, que Dios ve la intención del corazón. Sí, Dios ve la intención del corazón, pero jatá es cuando tú rompes, dañas o lesionas una relación. Punto. Lo que califica una acción como jatá es su repercusión directa en la relación de esa persona con los que le rodean. Y es que, hermanos, anótalo por ahí, fuimos creados
para amar. Fuimos creados para amar. Aunque no te guste, algunos de ustedes son así medio corazón de oro, no por lo valioso, sino por lo duro. ¿Verdad? Algunos de ustedes son corazón de oro y no, yo no nací para amar, nadie nació para mí y no sé qué más sigue en la canción, ¿verdad? Hermanos, no importa lo que tú creas o pienses, fuimos creados para amar. Si a lo largo de tu vida experimentaste, o más bien sufriste, ciertas crisis que te llevaron a decepcionarte de las personas y ya no quieres amar, ¿verdad? Porque soy rebelde, porque el mundo me hizo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno, el error fue humano, no divino. Dios no se equivocó en crearte para amar. Tal vez las personas que te rodeaban se equivocaron al tratar contigo. O tal vez tú te fuiste a meter a donde no debías y por eso es que te dañaron, te lastimaron. Porque miren, luego somos muy dados a ser sufridos, ¿verdad? Es que yo he sufrido mucho, me han lastimado mucho y todo, ¿verdad? Y te gusta que te estén ahí apapachando, ¿verdad? Y ay, pobrecito, ¿cómo así? Yo he sufrido mucho, nadie ha sufrido como yo, a nadie le deseo lo que yo he sufrido y todo. Sí, pero no nos dices que sufriste porque te fuiste a meter hasta allá te fuiste a meter y claro, te relacionaste con gente tóxica, con gente terrible, ¿verdad? Con gente que sabías que no eran buenas personas, pero tú tenías ese síndrome de yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Yo lo voy a convertir, pues lo convertirás en sapo porque no lo vas a convertir en otra cosa y bueno, saliste dañado, lastimado. Otros no, otros fueron sinceros, trataron de dar lo mejor de sí mismo y les fallaron y todo. Bueno, son fallas humanas, pero Dios no se equivocó. Fuiste creado para amar y no vas a encontrar ese punto de plenitud hasta que realmente puedas amar. Y si no sabes a quién amar, si no sabes realmente a quién amar, pues habla con Dios, habla con tu Creador y dile, Señor, aquí estoy. ¿A quién voy a amar? Traté de amar a mi plantita y ya se murió, ya se marchitó. Dile a Dios y Dios te pondrá en el lugar en el cual tú puedas amar. Pero todos nosotros fuimos creados por Dios para amar. Esa es nuestra naturaleza, nuestra forma de vida, nuestro ambiente. ¿Okay? Ahora bien, Hatá es cuando rompemos esa relación de amor. Eso es lo peligroso. Hatá es entonces, fíjate bien, lo opuesto a la voluntad divina expresada por Jesús de amarnos unos a otros como mandato básico y como manifestación externa del amor a Yahvé, que es criterio fundamental de nuestro trato con Dios. O sea, Jesús dijo, el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios apasionadamente. Bueno, en la Biblia dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas y todo, o sea, apasionadamente. Ese es el primer mandamiento y viene de Deuteronomio. Jesús toma de Deuteronomio para afirmar que ese mandato sí es de Dios. Ese no es invento ni de los escribas, ni de los fariseos, ni de Moisés. Eso viene de Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Es el primer y grande mandamiento, dice Jesús. Y conecta. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesús. Tú dices que eres cristiano. No lo vamos a poner en duda. Si tú dices que eres cristiano, significa que eres seguidor de Jesús. Si eres seguidor de Jesús, tienes que cumplir sus mandamientos. Él dejó 2 mandamientos. A los israelitas les dieron 10 mandamientos, a nosotros 2 llevamos de gane. Primer mandamiento, ama a Dios. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Con eso, algunos están tratando de buscarle, no, es que yo también quiero cumplir las leyes del Antiguo Testamento y yo quiero ser judío aunque no soy judío y quiero hacer esto y el otro. Cumple los 2 primeros mandamientos.
Ya luego ves todo lo demás, cuántas velitas vas a prender el viernes o el sábado, o qué vas a comer o qué no vas a comer. O sea, nos preocupamos por cosas irrelevantes. Incluso en el Evangelio de Lucas dice que hay cosas que el ser humano considera sublimes y para Dios son abominables. Lo único que Jesús quiere es que aprendamos a amar a Dios y que nos amemos nosotros. En el Evangelio de Juan, 2 veces, primero en capítulo 13 o 14 y después en el 15, ahí entre 13 y 15, ahí búsquenlo, pero 2 veces Jesús dice: este es el nuevo mandamiento que yo les doy. Es muy interesante porque cuando Jesús dice este es el nuevo mandamiento que yo les doy, gramaticalmente está oponiéndolo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Es como decir borrón y cuenta nueva. O sea, olvídense de lo de atrás. El nuevo mandamiento es este: ámense unos a otros. Y Jesús dice: en esto sabrán todos que son mis discípulos, en que pegas una calcomanía en tu automóvil diciendo que eres cristiano, en que te cuelgas aquí algo, una crucecita o algo para que vean todos que eres cristiano. No, todos sabrán que somos discípulos de Jesús en que nos amamos unos a otros. Es más, en esa misma sección entre el 13 y el 15 del Evangelio de Juan, Jesús dice que si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, y que si obedecemos sus mandamientos, entonces el amor de Dios va a ser una realidad en nosotros. O sea, es un ciclo, es un círculo, que se completa el ciclo. Si tú obedeces a Dios, eso expresa que lo amas. O sea, expresas tu amor a Dios obedeciéndolo. Algunos nos han lavado el coco diciendo que podemos expresarle nuestro amor construyéndole un templo o dando cosas materiales o algo así. No, espérate. Jesús dijo que le demostramos nuestro amor a Dios obedeciéndole. Y que al obedecerlo a Dios, tú puedes experimentar ese amor de Dios. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Obedécelo. Y entonces Jesús dice: y este es el mandamiento. Porque alguien podría preguntar: pero ¿qué es lo que tengo que obedecer? Es que son tantos mandamientos, no sabría por dónde empezar. No le busques. Jesús lo puso bien fácil. Nos dijo: este es el mandamiento, que se amen entre ustedes. Punto. ¿Cómo amas a Dios? Amando a tu prójimo. En esto sabrán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Jatá es romper esa voluntad de Dios. Y a ti y a mí nos enseñaron que pecado era ver El Exorcista o leer libros de no sé qué o no sé cuánto. No, pecado es romper estas relaciones fraternales. Fíjense, Jatá es todo lo que hacemos que rompe, altera o distorsiona la fraternidad humana. No estoy poniendo la fraternidad de la iglesia, la fraternidad humana, porque cuando Jesús dijo esto, no estaba pensando en una congregación, estaba pensando sí en un grupo de discípulos. Pero fíjate, a sus discípulos les dijo: ámense entre ustedes. Pero el mandato general de Jesús fue: ama a tu prójimo. Claro, empezamos con los de nuestro grupo de estudio bíblico. Muy bien, eso es Jatá. ¿Okay? Jatá es todo aquello que rompe la relación fraternal. ¿Okay? Si tú estás haciendo algo que rompe la relación fraternal que debería de haber con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, en fin, eso es Jatá. Obviamente hay circunstancias atenuantes y todo, no se hagan bolas, ya lo hemos hablado de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Pero si tú estás provocando ese rompimiento, eso es Jatá. Muy bien, pasemos a otra palabra. Hay que avanzarle, porque si no, ¿para qué quieren? Rebeliones. La primera palabra yo la traduje como equivocaciones. La segunda palabra hebrea que se utiliza aquí la traduzco como rebeliones. Es la palabra hebrea peshá. ¿Okay? Peshá define la rebelión. Lo explico.
el acto de separarse, el acto de traspasar, o como lo decimos nosotros, brincarse las trancas. Eso es Peshá. Peshá es cuando alguien se brinca las trancas. O sea, cuando, mira, hasta aquí hay que llegarle. Entonces, no, ¿yo por qué? No, yo me brinco las trancas, yo soy libre. ¿Okay? Peshá describe un delito de sustracción de propiedad ajena. Estoy ampliando el significado de Peshá. Puede ser rebelión, puede ser saltarse las trancas, pero también significa robarse algo. Aquí lo puse muy elegante. Sustracción de propiedad ajena, o sea, robar. Peshá describe la rebelión contra Yahvé, arrebatándole lo que es suyo. Peshá es cuando tú te rebelas contra Dios y le arrebatas algo. Es metáfora, porque ¿qué le puedes quitar a Dios? Pero tú le estás tratando de quitar algo que le pertenece a Dios. Peshá describe el acto de ruptura de una relación comunitaria. No es lo mismo que Hatá. Hatá es un acto que está alterando la relación de una comunidad. Peshá es cuando la rompo definitivamente y me separo. ¿Okay? Hatá es cuando yo provoco problemas dentro de una congregación, pero ahí sigo, ¿verdad? Provoco problemas, pero ahí sigo y sigo saludando y como que sí, como que no. Y Peshá es cuando rompo la relación y me voy de la congregación. Peshá es la rebelión que nos lleva a robar la paz de la comunidad. ¿Okay? Eso es Peshá. Cuando yo hago algo que va a robar la paz de la comunidad. Estábamos también en nuestro grupo, cada semana nos reuníamos, ¿verdad? Pero algo hiciste que hizo que ya se rompiera la paz, y ahora cuando llegas ya no hay paz. Se rompe esa paz, nomás te vas y otra vez hay paz. Eso es Peshá. Estoy siendo rebelde, estoy provocando rebeldía y estoy robando la paz. Peshá es la rebelión que nos aleja del ambiente fraternal de una comunidad. ¿Okay? Cuando yo decido alejarme, no que me corrieron, sino que yo decido alejarme de una comunidad fraterna, eso es Peshá, es rebelión. Peshá es la rebelión que me aleja voluntariamente de la comunión con Yahvé. ¿Okay? Cuando una persona dice, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero leer la Biblia, yo ya no quiero ir al grupo de estudio bíblico, yo ya no quiero oír la predicación, mejor pongo otros videos en YouTube. Eso es Peshá. Fíjate, uno puede tomar esa decisión sin que esté relacionada con emociones de enojo, de ira, de violencia. Puede ser una decisión tan simple como, no, pues dejé de orar o dejé de ir, ya no me gustó ir. Bueno, eso es Peshá. Cuando estás rompiendo voluntariamente tu comunión con Yahvé. Peshá será la rebelión final que el Nuevo Testamento llama la gran apostasía. Sí, la gran apostasía es Peshá, es la rebelión final contra Dios. ¿Qué es la gran apostasía? Cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, en los grupos de jóvenes de la iglesia donde yo asistía, nos decían que la gran apostasía era una época antes del fin del mundo en la que la humanidad iba a caer en una situación de muchos pecados y que iba a haber muchos vicios y que iba a haber mucha libertinaje, y nos pintaban así el cuadro de gente que robaba en la calle y que mataba y que pasaban películas feas y cosas así, ¿verdad? Y un ambiente así de mucho desorden y todo. Y nos decían que esa era la gran apostasía. Obviamente quienes nos enseñaban eso solo repetían lo que alguien más les había enseñado, pero quien originalmente dio esa enseñanza no se tomó la molestia de estudiarle tantito, ver qué significa en griego, de dónde viene. Las palabras en griego que están en el Nuevo Testamento no surgieron así de la nada por generación espontánea. Tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento, vienen del hebreo, porque todas las personas, excepto Lucas, todas las personas que escribieron el Nuevo Testamento eran de mentalidad hebrea, o sea, nacieron siendo judíos.
Su lengua materna era el hebreo, hablaban el hebreo, fue su lengua materna. Escribieron en griego por 1000 razones. ¿Okay? Lucas sí era griego, pero él utiliza todos los conceptos hebreos y los plasma en griego. ¿A qué es a lo que voy? A que no puedes estudiar el griego sin considerar el hebreo. Cuando yo estaba en el seminario, algunos de mis compañeros solo querían estudiar el griego, no querían entrar a la clase de hebreo. Era más porque no le entendían, ¿verdad? Pero ellos decían que para qué querían el hebreo, con el griego era suficiente. ¿No Jesús habló en griego? Fíjense el grado de ignorancia. Ay, perdón si me están viendo en el seminario, ¿verdad? Saludos al seminario donde estudié y a los hermanos seminaristas que me están viendo y que ya no son seminaristas. Bueno, mis antiguos compañeros. Pero vean el grado de ignorancia. Es que Jesús hablaba en griego, yo por eso estudio griego. Jesús no hablaba griego. ¿Qué te pasa? Jesús no habló en griego. Jesús habló en arameo, leía las escrituras en griego, aparentemente se podía comunicar con algunas personas en griego y también pudo platicar, echarse una platicadilla ahí con Pilatos en latín. O sea, Jesús, según la evidencia de los evangelios, hablaba arameo como su lengua materna, que es una derivación del hebreo, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Hablaba hebreo porque a él le dieron las escrituras en la sinagoga. Recuerdan que él leyó las escrituras y las escrituras estaban en hebreo y solo le permitían leer a la gente que dominara bien el hebreo. Entonces Jesús hablaba arameo, hebreo, y se comunicaba con gente de habla griega y con Pilatos, que seguramente hablaba latín, que como todo buen militar que está invadiendo un país, pues no conoce el idioma del país que invade. Pero bueno, esa es otra cosa, ya me estoy metiendo en otros líos, ¿verdad? El punto es que una persona no puede decir que va a estudiar griego y va a desconocer el hebreo. El griego son como los frutos del árbol, pero las raíces de ese árbol es el hebreo. La gran apostasía hunde sus raíces en la palabra pesha. La gran apostasía es el título que le da el Nuevo Testamento a la etapa final de la humanidad, exactamente antes de que regrese Jesús. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran apostasía? Lo único que sabemos es que va a durar poco tiempo. Pero recuerden que para Dios un día es como 1000 años, o sea, ni se hagan ilusiones, ¿verdad? Pero sí la idea es que es una etapa breve, pero por breve podemos hablar de 1 o 2 décadas. O podemos hablar de 2 o 3 años, ¿ok? Pero estamos hablando de un periodo de tiempo, creo que es lo mismo, es un pleonasmo. Estamos hablando de un tiempo en el cual va a dominar la gran apostasía y entonces vendrá Jesús, ¿ok? Bien, no es tema del día de hoy, pero vale la pena hacer este paréntesis dadas las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, ¿ok? Si juntamos todos los pasajes, Marcos 13, Mateo 24 y 25, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿los anotaste? Marcos 13, Mateo 24 y 25, o sea, capítulo 24 y capítulo 25, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Si juntamos todo eso y más o menos lo ordenamos, ¿verdad? Y tú te preguntarás, ¿y por qué Apocalipsis no? Porque Apocalipsis es lenguaje simbólico. Y acá tenemos un lenguaje no totalmente literal, pero un poquito más literal que Apocalipsis, ¿okay? Según todo este mosaico, armando un rompecabezas, hace poquito armamos un rompecabezas, armando el rompecabezas aparecen las siguientes piezas. No completo el rompecabezas, pero aparecen las siguientes piezas. Primero va a venir una época de mucha incertidumbre. Miedo, incertidumbre, miedo, desorden social, crisis económica, todo eso. De entre todo ese desorden va a surgir alguien. Puede ser una persona, un sistema, algo o alguien va a surgir que va a traer orden. Va a traer orden, va a traer tranquilidad. Miren, ya, y va a pasar lo anterior. Es a lo que se refiere Primera Tesalonicenses cuando dice que la gente va a decir paz y seguridad. Y entonces vendrá destrucción repentina. Porque esta persona o este sistema que va a traer por fin
paz y seguridad, orden y estabilidad después de tanto desorden, en realidad es, en lenguaje de Apocalipsis, el anticristo enmascarado. O sea, es esta nueva forma de gobernar al mundo bajo un sistema de maldad. Pero la gente no se va a dar cuenta porque venía de una situación de grave crisis y que por fin trajeron la paz y la tranquilidad. Durante ese sistema en el que la gente aparentemente va a ser feliz, es la gran apostasía. La gran apostasía no significa que el mundo va a caer en un vórtice de libertinaje y desorden social. No. Muy probablemente es todo lo contrario. Todo este desorden social, libertinaje, violencia, va a ser antes, hasta que llegue este héroe que nos salve de todo eso. Durante ese tiempo en el que logre la paz y la seguridad humanas, es la gran apostasía. Porque la gran apostasía hace referencia a la rebelión de las personas hacia Dios. O sea, el punto central es que las personas voluntariamente van a rechazar su comunión con Dios. ¡Wow! Esa es la gran apostasía. No estamos hablando de una época de grandes pecados y horripilantes manifestaciones de maldad. Es muy probable que es todo lo contrario. Va a ser, como ciertas novelas, un mundo feliz. Solo que la gente ya va a estar pasado de moda ir a estudiar la Biblia, o no va a estar permitido ir a estudiar la Biblia. Ya va a ser aburrido ver un sermón de 1 hora, ¿verdad? Cuando puedes ver videos de 10 minutos, ¿verdad? Ya va a ser aburrido esto, porque pues Dios está en todos lados y Dios nos ama a todos y esto, el otro. Vean, no estoy diciendo que no. Sí, Dios nos ama a todos, pero ve cómo una buena idea puede ser distorsionada y llevada a la nada, diluida en la nada. Dios no quiere templos, pero no significa que no quiere que nos congreguemos para cantar, para agradecerle, para estudiar su palabra. Es cierto que Dios está en todos lados y que puedes oírlo en el canto de las aves o en el murmullo del viento sobre las hojas de los árboles. ¡Ay, qué poético me vi!, ¿verdad? O en las olas rompiendo en las rocas, ¿verdad? No, sí, puedes oír a Dios allí, pero ¿qué vas a oír de Él? Pues que tiene una creación muy bonita, ¿verdad? Pero Dios nos habla de forma específica a través de la Biblia. Si no, pregunta en los grupos de discipulado cómo habla Dios. De una forma específica, clara, sorprendente. Tú puedes estar con tu familia comiendo y hablando de ciertas cosas y en la tarde el estudio bíblico, de eso trata, hasta te quedas, oye, ¿qué pasó? Tú puedes estar orando una noche diciéndole, Señor, hice bien, hice mal, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto, el otro y todo? Y al día siguiente, en el estudio bíblico, Dios te está respondiendo y te quedas, ¿qué pasó? Dios nos habla y nos habla con mucha claridad, pero necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia y que nos la expliquen. Y necesitamos cantar y agradecerle a Dios, necesitamos conservar esa conexión con Dios. La gran apostasía es una época en la que la mayoría de la gente va a perder esa comunión con Dios. Bajo la idea de que Dios está en todos lados, pues no lo van a buscar en ningún lado. Bajo la idea de que no necesito ir a un templo para cantar, es cierto, no necesitas ir a un templo para cantar, no van a cantar nunca. Bajo la idea de que cualquiera puede leer la Biblia, estudiarla y entenderla, es cierto, cualquiera puede leer la Biblia, estudiarla y entenderla. Pero bajo esa premisa, nadie va a estudiarla o leerla o siquiera agarrarla. Ese es el punto. Que vamos a llegar a esa situación en la que la mayoría de la gente simplemente va a pasar de largo todo eso. Va a ser un tema como de el siglo XX, ¿okay? Es lo que hacían en el siglo XX, pero ya después de esta gran crisis, estoy citando lo que dice la Biblia, después de esa gran crisis que atravesamos, de esa incertidumbre, de esa época tan oscura, de esa tormenta, la humanidad despertó una nueva conciencia, pero en esta nueva conciencia está la gran apostasía. Esa es la gran apostasía. Cuando mucha gente simplemente
rechazó su comunión con Dios, ya no la buscó. Y puede ser muy sutil, porque puede ser gente que todos los días manda versículos bíblicos. En redes sociales es muy típico, ¿verdad? Que mandan unos cuadritos bien bonitos y todo con un texto. Te aseguro que mucha de esa gente ni lee los textos, nomás ve el dibujo. ¡Ay, qué bonita casita en el campo y todo! Y yo en mi casa serviremos a Jehová, y pum, lo manda a todos sus conocidos. Pero en su casa ni se hablan. ¿Cómo es que yo en mi casa serviremos a Jehová si ni les hablas a los de tu casa? O sea, así pasa. Se va a volver cool, de moda, ¿verdad? Mandar versículos, pero no significa que los están leyendo. Hay gente que manda a todos sus conocidos estudios bíblicos, pero ni los leen. ¿A poco no tú recibes en tu WhatsApp 4 o 5 estudios al día? ¿A poco los lees? Todos. ¿Y a poco los meditas todos? No creo, porque si los meditaras todos no harías nada en el resto del día. Fíjate, si realmente te detienes a meditar en un estudio bíblico, con uno tienes al día. Y en Paz Divina hasta les doy 2 días de descanso, así como para asimilar todo lo que llevamos entendido. Uno para asimilar lo que llevamos a lo largo de la semana, y otro día de descanso para que se preparen para la piedricación, porque viene con todo. Entonces fíjate, te estoy diciendo que a lo mejor la gente no se va a olvidar de la Biblia. Va a ser un peshá muy sutil. No, yo todos los días comparto textos bíblicos, sí, pero ni los lees. No, es que yo todos los días comparto estudios bíblicos, sí, pero nunca los has aplicado. ¿Crees que te vas a salvar por enviar estudios bíblicos? No se atraganten de estudios bíblicos. Es mejor poquito, pero bien entendido. Pero eso es peshá. Y va a haber una gran peshá final. Y sobre eso debemos tener mucho cuidado. Ya les di un cierto panorama. No es todo el rompecabezas completo, nomás les di algunas piezas, nomás así como para dejarlos pensando. Ya trataremos este tema en otro momento, porque ahorita pues no es momento para hablar de cosas apocalípticas, ¿verdad? Muy bien, sigo adelante. De mi juventud. Fíjate qué interesante que el versículo 7 del Salmo 25 dice, habla de las equivocaciones de mi juventud y de mis rebeliones. O sea, de las equivocaciones y las rebeliones de mi juventud. David, porque fue David el que escribió este salmo, reconoce, ponga atención, que la juventud, dale un codazo a tu hija o a tu hijo, ¿verdad? Y si por ahí alguno se siente joven, pues también dale un codazo, ¿ok? La juventud, con todas sus virtudes, es también la etapa de la rebelión. ¿A poco no? Y de las equivocaciones. Ay, cómo les dolió eso a algunos jóvenes. Yo no me equivoco, pastor. Y ya te equivocaste. Equivocaciones por falta de experiencia. A todos nos pasó, muchachos. Yo fui joven, me siento joven, pero yo fui adolescente, fui joven. Aunque no me lo creas, yo tuve 15 años, tuve 18 años, y yo creía que sabía y que podía, pero como no tenía experiencia, la regué bien feo. Y también cometemos rebeliones por falta de conocimiento. Fui rebelde porque me faltaba conocimiento. Los jóvenes son rebeldes en la mayoría de sus casos por falta de conocimiento. Y la mayoría de nuestros jóvenes cometen equivocaciones por falta de experiencia. Algunos ya están viendo a su papá o su mamá con ojitos así de gatito, ¿verdad? Ya ves, mamá, no fue culpa mía. ¿Okay? No me voy a meter ahí. Ciertamente, la juventud es la época en la que muchos nos alejamos de Yahvé. Ahora, pues, regrésale la mirada a tu hijo, regrésale la mirada a tu hija, ándale. En la juventud es donde muchos nos alejamos de Yahvé. Queríamos irnos a vivir la vida loca y luego regresábamos. Lo admito, en gran parte tenemos culpa los líderes religiosos, porque enseñábamos que ser cristiano era lo más aburrido de la vida. No puedes reír, no puedes bailar, no puedes esto, no puedes el otro, no puedes nada. No, pues ¿qué hacían los jóvenes? No, pues ahorita vengo y apártame mi lugar y yo regreso 20 años después. O sea, poníamos cargas sobre la congregación.
Yo conocí a un pastor, no voy a decir su nombre ni las ciudades para no quemarlo. Yo conocí a un pastor que vivía en una ciudad que estaba a no más de 2 horas de otra ciudad. En la ciudad donde él pastoreaba estaba prohibido ir al cine. Los cristianos no iban al cine porque el cine eran antros de perdición. Yo no sé quién inventó eso o qué hacía en su juventud en los cines, porque yo cuando voy al cine voy a ver una película, ¿verdad? Que si hay películas que están para perder la conciencia, ¿verdad? Pues eso es otra cosa, no creo que se refieran a eso ni a las palomitas, ¿verdad? El caso es que decían que los cines, un cristiano no va al cine, porque son lugares de pecado. Es más, hasta decían que se aplicaba el Salmo 1, donde dice que no te sentarás, ¿qué? En silla de escarnecedores, o sea, nada que ver. Pero bueno, ¿saben lo que hacía este pastor? Tomaba su autobús, viajaba esas 2 horas a la otra ciudad para poder ir al cine, porque a él le gustaba ir al cine, e iba al cine a la otra ciudad. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Ah, es que en aquella ciudad no, eso está prohibido. ¿Y por qué no les enseñas que no hay problema? No, pues así están bien ellos. Pues eso es hipocresía. O ajústate al modelo y ya no vayas al cine, al menos mientras estés en esa ciudad, o lo más correcto, enséñales la verdad a lo que cueste. Pero bueno, el caso es que ciertamente en la época de la juventud es cuando muchos nos alejamos de Yahvé, de la familia. ¿A poco no? Nomás llega la juventud y ya te cae mal tu mamá, te cae mal tu papá, esto, el otro, no aguantas a tu familia, ay, qué vergüenza me da mi familia. Y en realidad nos estamos alejando de nuestro verdadero yo. Fue tan fácil cometer tantos errores. Algunos se inclinaron más a las equivocaciones que no necesariamente estaban marcadas por la maldad, pero otros nos inclinamos más hacia las rebeliones, muchas veces impulsados por una maldad interna que trataba de dominarnos. Fíjate, algunos simplemente cometimos, y me fui a la izquierda, algunos simplemente cometimos equivocaciones, falta de experiencia, pero otros cometimos rebeliones, o sea, nos fuimos para acá, porque había una maldad dentro de nosotros. No le eches la culpa al otro, ¿verdad? Había una maldad dentro de nosotros que nos quería dominar y estábamos luchando contra ella. La época de la alegría, porque así nos dicen que la juventud es la época de la alegría, ¿sí o no? Es la época más alegre. Cuando cumples tus 15 años, tus 18 años, no te dicen, estás entrando en la etapa más feliz, más alegre de tu vida. Pues la época de la alegría fue para muchos de nosotros la de profundas tristezas. Fue la época más triste de nuestra vida, fue la época más dura de nuestra vida, fue la época más melancólica de nuestra vida. La época de las muchas amistades. Ahora te vas a divertir con muchos amigos. ¿A quién de ustedes en su quinceañera, en su quiña, no le dijo el padrino ya con 3 copitas de masa que le decía, mira mijita, aquí están todos tus amigos celebrando que tienes 15 años? Que están allí celebrando sus 15 años, están ahí por otra cosa, por el pastel, ¿verdad? Por la cena, ¿verdad? Mira todos tus amigos. La época de las muchas amistades fue para muchos de nosotros una época de una muy profunda y amarga soledad. ¿Cuáles amigos? Una profunda soledad. La época de las andanzas traviesas fue para muchos la época del aburrimiento. ¿A poco no te decían, ahora que eres joven, puedes viajar por el mundo y vas a hacer tantas cosas, ¿verdad? Y vas a hacer travesuras con tus amigos, te vas a salir a divertir y a hacer travesuras. Para muchos de nosotros la juventud fue una época de un gran aburrimiento. Pero hoy reconocemos que cometimos equivocaciones y fuimos rebeldes. Lo admitimos. En medio de todo eso, cometimos equivocaciones y fuimos rebeldes. No queremos justificarnos. No queremos repartir culpa. La culpa es de mi papá. Muy fácil decirlo. No queremos desentendernos. Ay, pues lo hice en mi juventud. No, lo reconocemos. Solamente reconocer que cometimos equivocaciones y que fuimos rebeldes
Es lo que nos está pidiendo este versículo. Solo que reconozcamos que lo fuimos, que nuestras equivocaciones hicieron difícil la fraternidad. Hay que admitirlo, admítelo. Yo lo admito. En mi juventud cometí equivocaciones que hacían difícil la amistad, que nuestras rebeliones arrebataron de otros lo que no nos pertenecía. Le arrebatamos a otros su felicidad, sus ilusiones, sus sueños. Si lo hicimos por equivocación, bueno, pero lo hicimos. Pero si lo hicimos por rebeldía, por maldad, por hacerle la maldad, por venganza, por lo que sea, pero le arrebatamos algo a alguien, su felicidad, su ilusión, en fin, que todo esto nos alejó de nuestro amado Padre Celestial. En la juventud, muchos de nosotros perdimos el rumbo. Sabíamos que Dios existía, pero cada vez lo sentíamos tan lejos, que todavía hoy a muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender que Él nos cuida, nos defiende, nos protege, nos provee. No queremos decirlo, pero yo no lo veo. No lo ves porque estabas lejos. Ahora pedimos a nuestro amado Padre que ese pasado no se actualice en nuestra realidad actual de vida. ¿Te acuerdas? Acuérdate de ternura y amor. ¿Qué le pedíamos a Dios? Que el amor y la ternura que Él nos manifestó en el pasado la traiga al presente. Y ahora en este versículo, ¿qué le decimos a Dios? Por favor, ya no te acuerdes, o sea, ya no traigas el pasado. Cometí errores, cometí rebeliones, fui malo en el pasado. Ya no lo traigas al presente, Señor. De eso olvídate. Que quede en el pasado y que sus efectos se borren de nuestra realidad presente. ¿No quieres tú borrar algunos pasajes del pasado de tu vida? ¿No quieres borrar algunas de las consecuencias de tus errores del pasado? El versículo 7 es una invitación para que le pidas a Dios que Él lo borre. ¡Ay, será! No me creas a mí, ahí está en el verso 7. La palabra acuérdate, y acuérdate lo que significa acuérdate. Y si no te acuerdas lo que significa acuérdate, acuérdate cuál es el video de la predicación en la que hablé de acuérdate. ¿Te acuerdas? Muy bien, seguimos. Fíjate, recuerda que el Salmo 25 es un instructivo para orar. El Salmo 25 nos está enseñando a orar. Y nos está enseñando a que en vez de que tú trates de borrar el pasado, que es como borrar tinta. ¿Te acuerdas cuando escribíamos con tinta y luego queríamos borrar? ¿Te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de esa goma que eran de dos colores, bicolor? Que uno era para borrar lápiz y el otro era para borrar tinta. ¿Quién inventó eso? ¿Quién dijo que el lado azul de la goma era para borrar tinta? ¿Te acuerdas? Cuando empezabas a querer borrar tinta con la goma azul, ¿a poco se borraba? No se borraba. Y algunos ahí con la lengua ahí poniéndole, no digas que no. Ahorita, no, yo no, pastor. No, si hasta tienes la lengua azul, vete en el espejo, ¿verdad? No es cierto. Entonces le ponías la lengua, ¿verdad? Y le dabas, ¿a poco no? Hasta rompías la hoja. ¿Quién no rompió la hoja de su cuaderno tratando de borrar algo así? ¿No estás haciendo lo mismo hoy con algunos pasajes de tu vida? Ahí estás con la goma azul tratando de borrar ese pasaje y no se borra, y estás rompiendo otras cosas y no logras borrarlo. Y si le pedimos a Dios a todo esto, y si le pedimos a aquel que pasado, presente y futuro es exactamente lo mismo, pues sí, ¿verdad? No se me había ocurrido, fíjate. Pues para eso es el Salmo 25, para que te acuerdes de lo que no hay que acordarse y de lo que sí hay que acordarse. ¿Estamos? Que no sigamos arrastrando esos errores y rebeliones. Que podamos disfrutar ahora de un presente brillante en comunión de amor con Yahvé. Disfrutando de su ternura, disfrutando de su amor,
contribuyendo a la fraternidad de las comunidades en las que Él nos ha integrado con un propósito amoroso. Qué diferente. Y realizamos esta petición no en base a nuestros méritos personales. Nuestra petición se basa en el amor y en la bondad de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! No oramos porque, Señor, yo sí iba a Paz Divina, yo llegaba temprano, yo no me ponía a distraer al pastor haciendo 1000 cosas mientras predicaba. No, ahorita yo predico, miren, ya no tengo todas esas distracciones. La hermana que se le paraba, el hermano que esto, que se les caía aquello, que el otro, que se les ocurría ir al baño. No, era un relajo a la hora de la predicación. En serio, y se acuerdan de la época en la que hasta el teléfono contestaban: ahorita no te puedo hablar pero hablaban en voz alta. Ahorita no puedo hablar porque estoy en la iglesia, sí, el pastor está predicando, háblame luego. Bueno, a ver, dime, ¿de qué se trata? Bueno, ya, olvídenlo. Nuestra petición se basa en el amor y en la bondad de nuestro Padre Celestial. Amor constante que no cambia y que permanece fiel a sus promesas. Bondad divina que es para nosotros como un suave perfume. Ya hablaremos de eso. Bondad divina que es para nosotros motivo de fiesta del gozo de Dios. Que sea su amor, el amor de Dios, la base para dejar en el pasado toda nuestra rebelión y todo nuestro error. No por nuestros méritos, por el amor de Dios. Que sea la bondad divina la base para hacer de nosotros hoy y aquí nuevas personas. Que podamos vivir abundantemente en plenitud de amor, gozo y paz. Ya casi terminamos este mensaje. Ni sé cuánto tiempo llevamos. No sé, porque antes, ¿verdad?, yo sabía que ya íbamos a cumplir 1 hora con la predicación, porque ya se empezaban a mover, se inquietaban, ya estaban viendo el reloj. Y miren, bueno, mejor para qué digo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que algunos hermanos y hermanas eran los primeros en llegar. Y ellos estaban dispuestos a quedarse 1 hora más si fuera posible. O sea, ellos iban a escuchar la palabra de Dios y ellos decían: ya se acabó tan pronto, pero ¿por qué? Y ellos querían quedarse. Y había otros que llegaban tarde y se querían ir pronto. O sea, llegaban tarde, estaban con el reloj, ya se tardó, y empezaban a hacerme caras y todo. Según, yo no sé si pensaban que no los veía o sí sabían que los veía y lo hacían como que no los veía, pero para que sí los viera. O sea, los que llegan más tarde se querían ir más temprano. Ahora tienes la facultad de ponerle pausa, irte al baño, echarte un sueño y regresar y verlo otra vez. Y yo puedo predicar sin problemas de horario. Predicar la palabra como debe ser, con reverencia a Dios. Y no estar allí de que es que el hermano ya están intranquilos, es que hay que acabar pronto porque se cansan los hermanos. Y yo caí en ese error de que es que sí se cansan. En el cine te avientas 2 horas. A ver, los que fueron a ver estas películas que duraban casi 3 horas, no digo nombres, te aventabas las 3 horas en el cine, a ver, y 1 hora no aguantas. Pero bueno, que sea el amor y la bondad divinas las que hagan la obra de transformarnos en personas que no tengan nada que ver con nuestros errores y nuestras rebeliones. No estamos marcados por nuestro pasado, y nuestro pasado no debe de ser una cadena que nos ate o un lastre que llevemos cargando. El versículo 7 nos anima, nos impulsa a pedirle, a rogarle a nuestro amado Papito que en base a su ternura, a su amor, a su bondad, ahora se está introduciendo otro término. Ya vimos Raham, ya vimos Gesed,
ternura, amor, y ahora se agrega bondad, pero no vamos a ver en esta predicación qué es bondad, lo veremos en otra predicación. Pero que sea eso lo que nos transforme en una nueva persona. Imagínate que tú y yo podamos ser nuevas criaturas, en la que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Si hasta ahora tu vida estaba marcada por tu pasado, imagínate que ahora tu vida esté marcada por tu futuro, por ese futuro con Dios. De eso trata este verso. Ya me estoy adelantando a otros sermones. Que sea su bondad y su amor la base para que nuestras cadenas, aquí está, para que nuestras cadenas del pasado sean rotas y libres ya de toda atadura al pasado, podamos proyectarnos a la vida que Yahvé había planeado para cada uno de nosotros. No importa la edad que tengamos, aquí no se trata de cuánto tiempo vamos a vivir, sino la calidad de vida que tengamos. Y podemos tener una calidad de vida que no importa los años atrás, lo que importa es lo que hagamos con nuestra vida ahora. No te pongas melancólico de yo ya viví mucho, ya qué me falta para morir, ya me siento canica, ya cerca del hoyo, que quién sabe qué. No pienses así. No se trata de cuánto voy a vivir, Dios sabe cuánto vas a vivir. Y si Dios te está permitiendo escuchar este mensaje, es porque Él quiere que lo que te resta de vida lo vivas en plenitud y lo vivas con un gozo, con una alegría, que te olvides por completo del pasado, solo recuerdes del pasado lo que es bueno recordar, lo bonito, y que realmente tú digas que vale la pena vivir, y que cuando llegue tu momento de descansar, no de morir, sino de descansar e irte al paraíso, te vayas con una sonrisa en los labios, de esa seguridad de que has vivido en plenitud. No nos vamos a morir ahorita, dentro de mucho tiempo. Pero si Dios te está permitiendo escuchar este mensaje el día de hoy, es porque Él considera que estamos a tiempo de hacer esta petición y pedirle que todo eso del pasado, errores, equivocaciones, rebeliones, se queden atrás. Y ahora sí, proyectarnos a esa vida que Yahvé había diseñado para nosotros, logrando cumplir su objetivo en nosotros y así vivir hoy y aquí en comunión de amor con Él, promoviendo la fraternidad a nuestro alrededor. Que seamos nosotros los que promovamos la fraternidad en nuestro entorno, con quienes se dejen, porque luego hay quienes no se dejan. Amado Papito, brinda tu bondad en nosotros para vivir como tú lo planeaste. Que tu bondad pueda rodearnos de tal forma que podamos vivir la vida que tú siempre has querido que vivamos. Desátanos de todos nuestros lazos y libéranos de todas las redes para que podamos entonces vivir en plenitud en Cristo Jesús. Amén. Como bien se han dado cuenta, este solamente fue el primero de varios mensajes sobre este verso 7. Aún hay mucho que decir de este verso 7, así que te invito a que disfrutes los siguientes mensajes y que podamos seguir escuchando estos mensajes grabados, y a través de estos mensajes Dios nos va a hablar de una manera muy, muy hermosa. Te invito, hermano, para que te pongas en pie y recibamos la bendición pastoral para comenzar esta nueva semana. Que Yahvé, el que vive eternamente rodeado de gozo y amor, te haga habitar cómodamente en su presencia luminosa, permitiéndote disfrutar de plenitud de vida confiadamente. Porque Él mismo es quien siempre te está rescatando de ataduras de muerte y de mortíferas plagas. Que sea Él quien te envuelva en sus alas para brindarte refrescante refugio, y su verdad sea para ti suave perfume. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Con esta bendición comenzamos esta nueva semana
confiando en el poder de tu amor para transformar nuestra vida y vivir en plenitud. Confiadamente avanzamos hacia ese horizonte, sabiendo que tú, como buen pastor, vas delante de nosotros mostrando el camino. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Feliz inicio de mes. A partir de mañana, 1 de junio, inicia un nuevo mes. Próximo domingo, otro mensaje. Gracias por su atención. Feliz semana. Gracia y paz para todos nosotros.